Ser persona implica convivir. Sin los demás, nadie es persona. Y ser persona implica ser capaz de compartir la palabra, las ideas y también el sufrimiento y el dolor. Ser además nieto de una persona injusta e ilegítimamente asesinada me hace comprender y compartir ese dolor, si cabe, aún más. Porque mi madre, hija de ese hombre asesinado, vive y sigue sufriendo. Y lo ha hecho durante todos estos años de silencio y de silenciamiento. 80 años. Y permítame decirles que no todos los familiares directos de mi abuelo asesinado, esto es, su viuda, sus 3 hijas y su hijo, no todos, insisto, han sufrido, expresado su dolor o reaccionado ante esa terrible situación de la misma manera. Cada uno lo ha hecho como ha podido, o ha querido, o le han dejado. 5 personas, 5 respuestas distintas al hecho de ser víctima. Ser persona y haber sufrido esa situación me hace también desear, insisto, que nunca más, nadie más, en ningún lugar del mundo se vea sometido o sometida a violencias injustas e ilegítimas. Antes de entrar en el debate de la moción, quiero también expresar que Guerau Abay quiere y trabaja por conseguir verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, para todas, las de antes y las de ahora, independientemente de quién les haya convertido en víctimas. Verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Y esto es lo que estoy convencido defiende el Gobierno de Navarra con la consejera Ana Ollo y con el director general de Paz y Convivencia. Hoy debatimos una moción en la que el Partido Popular pide la reprobación de la consejera Ollo y del director general Álvaro Garaybar, Egunon Álvaro. Una moción teóricamente potente por el objeto de la moción, y por eso he leído muy atentamente la exposición de motivos y me encuentro de verdad con una sarta de falsedades que no puedo menos que denunciar. Se achaca a la consejera Ollo que hace equilibrios para no mencionar a las víctimas de ETA. Le recuerdo, señora Beltrán, que tal y como se explicó en este mismo Parlamento cuando se presentó el programa de trabajo de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, la consejera afirmó clarísimamente que, hablando de terrorismo, es indudable que el terrorismo de ETA requiere una atención específica por la intensidad del daño producido, por la pervivencia de la violencia en el tiempo, también en democracia, y por las irreparables consecuencias de las vulneraciones de derechos humanos sufridas a lo largo de todos estos años. Claro, claro y con leche. Por cierto, si repasamos las denominaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, nos encontramos con que son las siguientes: Asociación de Víctimas del Terrorismo, Colectiva de Víctimas del Terrorismo, Fundación de Víctimas del Terrorismo o el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Señora Beltrán, ninguna mención a ETA, porque todos entendemos, y usted también, que están hablando del terrorismo de ETA. ¿De qué equilibrios nos está hablando entonces, señora Beltrán? Mala cosa es juzgar a las personas o a las instituciones según el rasero que cada vez nos interese. No manipule, señora Beltrán, no falsee la realidad. Dice la proponente que no puede estar al frente de un departamento que engloba la Dirección General de Paz y Convivencia quien desprecia a las víctimas de ETA. Decir que este departamento desprecia a las víctimas de ETA es mentir. Mentir para obtener rédito político, utilizar el terrorismo y las víctimas para parecer más solidarias con ellas. Mentir, al fin y al cabo. Porque tal y como recogió la prensa el día 10, la rueda de prensa de la consejera Ollo y del director general de Paz y Convivencia, lo que se hizo fue, entre otras cosas, a las que luego aludiré, presentar un programa de atención a las víctimas. Un programa cuyo objeto es, y cito la prensa, mostrar a las víctimas la solidaridad afectiva y efectiva, así como la cercanía del Gobierno y de la sociedad navarra ante la injusticia padecida, escuchar su relato y dar respuesta a sus necesidades, y ofrecer cauces de reparación y de participación en los procesos de construcción de la memoria y reconstrucción de la convivencia, así como atención personalizada. ¿Dónde está el desprecio, señora Beltrán? ¿Dónde está el desprecio? ¿Dónde lo ve usted? Porque yo no lo veo en ninguna parte. Mi madre tampoco. Ya le hubiera gustado a ella y a tantas víctimas, a tantas otras víctimas, que alguien desde una institución pública les hubiera transmitido alguna vez esa cercanía y esa solidaridad. Y tuvieron 80 años. El desprecio, señora Beltrán, quizás posiblemente, el desprecio está en sus ojos, en su mirada.
Sigue afirmando la proponente que no puede estar al frente del departamento quien miente sobre los contactos y el posicionamiento que ha mantenido con esas víctimas. Y leo nuevamente las declaraciones del señor Baráibar en la prensa, quien dice que las víctimas nos han trasladado una visión muy positiva del programa en su globalidad. Y no le voy a engañar. Sí, sin duda hubiera sido mucho más acertado decir las víctimas con las que hemos contactado, o en general las víctimas nos han comentado, porque efectivamente no eran todas, eran 50 de las 61 víctimas del terrorismo vinculadas a Navarra, contabilizadas a día de hoy. Pero eso no es mentir, señora Beltrán. Es utilizar una figura literaria, confundir el todo con la parte, algo que solemos hacer demasiadas veces quienes nos dedicamos a la política. Y hemos tenido ejemplo de esto en las 3 intervenciones anteriores. Todos lo hacemos, también yo, también usted, señora Beltrán, pero no es mentir. Leo lo que se dijo en esa rueda de prensa y cito: la respuesta de las víctimas no ha sido uniforme. Algunas se han limitado a establecer contactos telefónicos, otras han mantenido reuniones personales y ha habido quien ha rehusado la colaboración y el ofrecimiento del Gobierno. ¿Dónde está la mentira, señora Beltrán? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde la ve usted? Ni se mintió ni se hizo un relato triunfalista. Y continúo leyendo. También ha habido otras víctimas que valoran el ofrecimiento, aunque ya no lo necesiten, porque ya han pasado por el periodo de duelo después de haber sufrido un olvido muy grande y haber reconstruido sus vidas en otros lugares. También se dijo que muchas víctimas dicen que es la primera vez que les llaman desde el Gobierno y muestran su agradecimiento por la llamada. Y déjenme que insista, porque sí, es la primera vez en el marco de políticas públicas. Y ha sido este Gobierno, el Gobierno del cambio, ese que tampoco les gusta a ustedes, quien se ha sentado a hablar como institución pública por primera vez con las víctimas del terrorismo. No les hablaré de lo que dijeron las víctimas de la violencia de grupos de extrema derecha o de la violencia ilegítima de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que nunca por nadie habían sido atendidas en el Gobierno foral, porque la verdad, señora Beltrán, a juzgar por sus actuaciones, y estos son hechos y no conjeturas como las que usted utiliza, a usted estas víctimas concretas le importan mucho menos, poco, casi nada o nada. Unos días después apareció en prensa el escrito de víctimas en el que dicen no confiar ni sentirse respaldadas por el Gobierno. Lo firman 42 familias de asesinados navarros, 42 familiares de todas las víctimas mortales de ETA en Navarra. Y a todas ellas, desde aquí, nuevamente, públicamente, sin tapujos, quiero mostrarles la solidaridad de Geroa y en su dolor y el respeto a sus sentimientos. Esa carta provocó que el señor Esparza, al día siguiente, pidiera al Ejecutivo respeto a las víctimas y petición de disculpas públicas, y decía el señor Esparza que no cabe más indignidad que utilizar el nombre de las víctimas del terrorismo para mentir a la sociedad navarra. Nadie ha mentido, señor Esparza, por lo tanto, gírese el espejo, mírese usted en él y a ver si encuentra algo de esa indignidad que tan fácilmente y con tan pocos argumentos achaca a los demás. Encontrarán mucha indignidad. Y por último, no pensaba decir nada del Partido Socialista, pero me pregunto, ¿cuántas veces el Partido Socialista de Navarra ha pedido a los distintos gobiernos de Felipe González que condenen los GAL? La señora Beltrán, unos días después, pide reprobar a la consejera y la dimisión de Baráibar, acusándoles de falsear el relato, pero es incapaz de demostrar que el relato es falso, porque la mentira, la falsedad y la manipulación están únicamente en su cabeza, en su forma de mirar la realidad. No se dice ninguna mentira en la rueda de prensa, no hay ninguna falsedad en el planteamiento de la Dirección General, ninguna voluntad de manipulación de las víctimas por parte del Gobierno, y sí datos reales que nos muestran lo lejos que estamos de lograr una convivencia en nuestra tierra, lo lejos que estamos de abandonar posicionamientos partidistas en el tratamiento del dolor y del sufrimiento colectivos. Y también hay voluntad de seguir adelante con el programa de atención personalizada a las víctimas de ETA y de seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas, si es posible, como es deseable, entre todos, porque es una tarea colectiva, de todos y para todas.